Hola José, buenas tardes. Elena, Hola, buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Y ya preparados? Sí, Estamos totalmente preparados. ¿Estáis bien, exacto. no? Sí. Vamos a ver, ya tenemos unas 200 personas que están entrando en la sala y aún queda gente por entrar. Os pediría a todos los asistentes que vayáis entrando que por favor no desconectar el vídeo, porque si no se os ve el vídeo. Y también que no activéis el audio. En principio no podéis, pero siempre ocurre algo, ¿no? Siempre hay alguna versión que permite activar el audio, ¿no? Entonces vamos a grabar la sesión. De hecho, ya se debería estar grabando y en breve vamos a empezar. Damos unos minutos, si queréis, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, que nos hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros. Y nada, dejadme un segundo. En principio todo está yendo bien. Repito lo mismo de que desactivar el vídeo para que no se os vea. Si no... Y bueno, pues prácticamente... Bueno, sigue entrando gente. Si quieres, José, haz las Sí, presentaciones. si quieres ya como van a ser, bueno, ya de hecho son las 3 ahora, y para no demorar más la presentación, hacemos una breve presentación y ya comenzamos y así también pues cumplimos horarios. Muy buenas tardes a todos y todas. Os damos la bienvenida a una charla más sobre gestión de miopía, sobre bueno, el proyecto que estamos desarrollando, que se llama My Life. Y hoy tenemos mucha suerte de tener entre nosotros a Elena García Rubio. Hola, ¿qué tal, Elena? Hola, buenas tardes. Como bien decía Sergi, nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros y que puedas compartir el conocimiento que tienes sobre visión infantil, sobre contactología pediátrica y todo ello pues sobre un tema que conoces muy bien desde hace muchísimos años, ya que es el tema del control de miopía y que ahora pues bueno está tan de moda y de hecho también pues tenemos más instrumentos, ¿no? A ese nivel, destacar en tu currículum, básicamente yo destacaría que eres amante de la contactología pediátrica y que desde el 2005 pues estás dirigiendo el Instituto Nacional de Optometría, donde está especializada en visión infantil, lentes de contacto y control de miopía, y también en atención a personas con discapacidad intelectual y alteraciones visuales secundarias a lesiones cerebrales y esclerosis múltiple. Y como desde el principio con Sergi, cuando planteábamos este segundo ciclo de conferencias y pensamos en alguien que pudiese hablarnos de contactología pediátrica y visión infantil, pues bueno, de seguida pensamos en ti y nos hacía mucha ilusión que estuvieses aquí. Y bueno, realmente pues para mí verte en las comunicaciones siempre transmites esa sensibilidad, esa fortaleza y sobre todo el entusiasmo, ¿no? con el que trabajas y con el que comunicas y se nota que te gusta lo que haces y eso es fantástico. Así que nada, también comentábamos, ¿no? Que desde el 96 pues ya eso que ya el tema de ortoca ya lo llevas haciendo desde hace pues de muchísimos años, ¿no? Ha avanzado el tema y tal, pero que eres una experta conocedora de la materia. Así que nada más, tras esta introducción, te damos paso, espero que lo disfrutes, siéntete como en casa y gracias a todos de nuevo por invertir, por estar con nosotros en este mediodía. Así que nada, damos paso a la presentación de Elena, disfrutarla. Ahora mismo lo que haremos es también a nivel logístico, cerraremos el chat y una vez finalice la presentación de Elena, abriremos el chat para que podáis hacer alguna pregunta y cerraremos un poco la sesión con algunas preguntas. Elena, cuando tú quieras, puedes compartir tu pantalla, por favor. Bueno, en primer lugar, pues quiero daros las gracias a Conóptica, pero en especial a vosotros dos, a Sergi y a José, que cuando pienso cuánto tiempo hace que nos conocemos, me doy cuenta de lo mayor que soy. Porque hace tiempo que nos conocemos. Y gracias, es un gusto que contéis conmigo y que me deis la oportunidad
de compartir con toda la audiencia que tenemos, compañeros míos todos, pues la experiencia que puedo tener en la esperanza de que les sirva de algo y les pueda ayudar a meterse o avanzar en este mundo que a mí me apasiona, que es el de la contactología pediátrica y en especial en control de miopía, que como tal es una especialidad pediátrica más, por la edad a la que se hace. A ver, ¿cómo puedo pasar aquí? Espera, que no sé por qué, pero no me deja pasar las diapositivas. Ah, vale, ver. Ahora sí, ahora sí. Bueno, para hacer control de miopía es necesario saber adaptar las lentillas, obviamente, control de miopía, pero es imprescindible saber comunicar la necesidad de hacer este control de miopía. Y para ello hay que generar una confianza en los padres, para que ellos entiendan que las lentillas que les vamos a proponer son una necesidad. ¿Cómo hacer control de miopía? Pues nos lo va a contar en una clase magistral mi admirado Joan Pérez el próximo día 4 de marzo. Os recomiendo que no os lo perdáis porque Joan es uno de los mayores expertos europeos y posiblemente mundiales en ortoca y la oportunidad de aprender de él es única. Yo os voy a hablar de cómo decidir a quién hacemos control de miopía y cómo lo comunicamos a los padres. El control de miopía tiene como objetivo que el aumento de las dioptrías y el crecimiento axial del ojo sea lo más lento posible, para evitar así patologías retinianas. Así que hemos de identificar cuáles de los niños miopes que vemos en nuestro centro tienen miopía en evolución o no. Quizás en verdad solo deberíamos identificar a los niños miopes y hacer con todos una labor de prevención desde el primer momento, sin pararnos a pronosticar si la miopía subirá o no subirá. Luego os cuento lo que yo hago y cómo resuelvo este dilema al que yo creo que nos enfrentamos todos, de cuándo hacer el control de miopía. Vamos a ver cómo determinar las pruebas necesarias para hacer control de miopía y cómo hacerlas en niños que no responden bien al foróptero o que aunque respondan bien preferimos, por el motivo que sea, hacer las pruebas fuera de foróptero para poder valorar al niño viéndole la cara y sin tenerle bloqueada la periferia. Yo, sinceramente, siempre hago las pruebas fuera de foróptero y luego, si tengo alguna duda o si quiero obtener más información, los paso al foróptero, pero siempre lo hago fuera. El objetivo de la valoración es encontrar los factores genéticos, visuales, ambientales, etcétera, que nos ayuden a determinar si la miopía tiene posibilidad de aumentar y si ese aumento va a ser más o menos rápido. Mirad, para mí la parte más importante de la visita en la que vamos a proponer control de miopía a unos padres es la de las explicaciones que le vamos a dar una vez hechas las pruebas. Por lo que si vemos que el niño es miope, de principio yo intento agilizar las pruebas para que me quede tiempo suficiente para las explicaciones y resolver las dudas que los padres puedan tener. Todas las pruebas no deberían llevar más de 15 minutos. Tenéis, ahora iremos viendo todas, pero anamnesis, agudeza visual lejos cerca, estereopsis, forias, y aquí os pregunto, ¿vale el cover test? Pues ahora veremos. Convergencia, acomodación, reservas fusionales de convergencia y divergencia, retinoscopía, autorrefracción, subjetivo y, por supuesto, si podéis, en todos los casos, topografía, si vais a hacer ortocast, sin duda, topografía. Empezamos por la anamnesis. Nosotros lo que hacemos es enviar un cuestionario antes de la consulta, cuando los padres nos reservan la cita, y creo que muchos de vosotros que hasta ahora no trabajabais con cita, por lo que he hablado con muchos compañeros, la pandemia ha sido una oportunidad para empezar a trabajar con cita previa que yo creo que no deberíamos abandonar. Cuando un cliente te pide cita previa, puedes enviarle por correo electrónico un cuestionario que te ayude primero a preparar la consulta, a centrarla un poco, saber por qué vienen a verte. El cuestionario podéis confeccionarlo con las pruebas que a vosotros os interese, pero tened en cuenta que os tiene que permitir seleccionar las pruebas más importantes que tenéis que hacerle con antelación en función del motivo que les lleve a veros a vosotros, cuál es la queja de visión que tiene. Os tiene que permitir conocer qué tipo de familia es para que valoréis cuál es el tratamiento más adecuado que encaje en la forma de vida de esa familia,
Aquí, por ejemplo, una cosa muy importante es saber si los padres están separados y el niño pasa unos días en casa de uno y otros días en casa de otro. Porque esto puede parecer una tontería, pero cuando adaptas a lentillas a los niños, la intendencia de que tengan solución de mantenimiento en un sitio, solución en otro, que a lo mejor la mamá o el papá se maneja genial con las lentillas, pero el otro no se maneja bien y los días que pasa con él es un caos. Todo este tipo de cosas os van a ayudar a proponer algo que sea fácil y que sea viable. El cuestionario previo os va a ayudar a obtener información que luego vais a utilizar para argumentar o recomendar vuestra elección de tratamiento de control de miopía. Y desde luego mejora la imagen que le dais al cliente. Cuando alguien te pide cita y recibe unos días antes un cuestionario, ve que tú estás trabajando por adelantado sobre esa cita. Nosotros lo que le pedimos es que, por favor, nos lo envíe de vuelta antes de venir a consulta. Hay padres que te lo traen en el momento, pero la mayoría nos lo envía con antelación y esto nos ayuda mucho. Luego veréis cómo lo utilizamos también. ¿Cómo hacemos las pruebas sin foróptero? Pues agudeza visual monocular de lejos y cerca, pues obviamente todos sabéis hacerlo. Cover test de lejos y cerca, lo mismo. Y antes os preguntaba, ¿nos vale la foria o no nos vale la foria? En los niños miopes os podéis encontrar en que en cover test alternante os da una exo y le metéis en cerca y le metéis detrás del foróptero y os da una endo. A mí me gusta siempre, ya os digo, hacerlo fuera del foróptero. Y siempre hago cover test. En el cover con niños no debéis tener prisa. Yo les hablo siempre y les digo, aquí tienes que tener un poco de paciencia porque me pongo un poco plasta con esta prueba, porque según se van relajando va saliendo la foria real que tienen. Muchas veces si hacéis 3 o 4 cambios rápidos os aparece un aorto y sin embargo si hacéis lento y continuáis, comenzáis a ver un movimiento en endo o un movimiento en exo, lo que sea que tenga. Es una de las pruebas en las que más debéis demoraros y debéis hacerla despacio. Cover test no me voy a meter porque sé que todos sabéis hacerlo. Una de las claves en la valoración de niños miopes es la acomodación. Esto os va a ayudar a determinar si estamos ante una miopía que tenga posibilidad de evolucionar y si lo hace más o menos rápido. Aquí tenéis que tirar de varias cosas o podéis hacer varias cosas. Primero, el retinoscopio, que es uno de mis instrumentos más amados y que yo creo que en general se le tiene un poco de miedo, y en las pruebas en control de miopía tenéis que perderle el miedo porque no se trata de sacar la refracción objetiva que tiene, olvidaos. Eso entre el autorrefractómetro y el subjetivo sabemos sacar refracciones perfectamente. El retinoscopio nos tiene que ayudar a saber si estamos hipercorrigiendo porque está hiperacomodando y si la acomodación es buena o no lo es. Mirad, después lo que valoramos es amplitud de acomodación. Yo la amplitud de acomodación fuera del foróptero lo que hago es que utilizo las reglas de esquiascopia. Lo hago de esta manera, lo hago en monocular, les coloco un parche, imaginad, ¿no?, de este tipo, y tengo libros de lectura infantil de diferentes edades, sobre todo para que tengan diferente tamaño de letra y diferente texto. Entonces lo que hago es que con su corrección le pido que vaya leyendo y voy colocando delante del ojo, empiezo en la lente de -4. Y le pido que según va leyendo, yo las indicaciones que le doy es, voy a ir poniendo delante de tus ojos unas lentes que van a hacer que veas la lectura cada vez más pequeña y más borrosa, hasta que con uno de estos cristales va a ser imposible seguir leyendo. No se trata de que el cristal de abajo sea malo y el de arriba sea bueno, sino que lo que vamos a hacer es encontrar el cristal imposible. Y le pido que empiece a leer. Y según él va leyendo, imaginad, ¿no?, que es el niño. No, hombre, no. Lo mejor entonces es que puedas decirme cómo ha ocurrido esto, de dónde ha salido ese animal y además cómo tiene este pelaje tan horrible. Si veo que se para y que ya no puede leer, le pregunto, ¿es este el cristal imposible? Sí, este es el imposible. ¿No puedes leer ninguna letra? Vale, y entonces se lo quito. Y esta es la amplitud de acomodación monocular. Mirad,
no se trata, a mi modo de ver, no se trata de sacar un valor exacto, como puedes intentar buscar en el foróptero, a esto le tengo que sumar la distancia. Yo quiero tener una valoración que me sirva para poder ir comparando y valorar una evolución. Con esto vais a poder saber cuál es la amplitud de acomodación en un niño de 6 años. Con que sepa más o menos leer, podéis utilizar esta técnica. En los de 6 años nosotros tenemos cuentos en los que la letra no es mucho más grande, pero sí tienen más dibujos, porque si les enseñas una hoja entera de letras ya se te han agobiado. Entonces tienen dibujos, pero importante que no les pongáis la letra súper grande. Y te permite saber, como os digo, acomodación monocular, amplitud de acomodación. Taparía el otro ojo y haría exactamente lo mismo. También lo hacemos, yo tengo estas reglas de retinoscopía que son individuales, pero las que os he puesto en la pantalla son las otras que utilizamos en algunos otros gabinetes, y ahí lo mismo, cogemos en la parte que empieza en 4 y vamos bajando. Según le veáis que va más despacio, pues vais haciéndolo ya más despacio. Por cierto, una cosa importante, tanto si utilizáis foróptero como si hacéis las pruebas fuera del foróptero, esto que aprendimos de hacerlas a 40, a 35 centímetros, en los tiempos que estamos viviendo, a mí me parece que ha quedado totalmente fuera de lugar. ¿Cuántos niños veis que con el teléfono o con la tablet se la pongan a 35 centímetros? O que se pongan a leer y pongan el libro a 35 centímetros. Tenéis que hacer todas las pruebas teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías les hacen utilizarlas mucho más cerca, con lo cual tenéis que adaptar, o yo pienso que, o al menos yo así lo hago, reducir la distancia a las que hacemos las pruebas de cerca, pero incluso en adultos que no sean presbitas. ¿Cómo valoramos la convergencia? Pues con el PPC. Se trata de saber si antes de hacer orto-K, hacer control de miopía, tenemos alguna disfunción binocular. Porque nos podemos encontrar que la encontramos después, cuando estamos haciendo control de miopía y ponemos las lentes de contacto, surge una disfunción binocular y pudiera ser que estuviera de antes y que se hubiera desequilibrado ahora. Por eso es importante saberlo. Y después valoramos reservas fusionales positivas y negativas. Igualmente, fuera del foróptero, esto lo hacemos con la barra de prismas. Y súper fácil. En binocular, ya sabéis, yo lo que cojo es un punto de fijación que tiene una estrella. Les suelto el rollo de que esto es una escalera de prismas que tiene muchos escalones y que 2 de estos escalones van a tener en él un efecto especial. Si es muy pequeño, le digo que van a tener un poder especial. Uno de ellos, no tengo ni idea cuál, va a hacer que veas todo doble y vas a ver 2 estrellas, 2 Helenas. Si están con los padres, le digo 2 papás, 2 mamás, un lío aquí de gente increíble. Pero luego hay otro segundo escalón, que ese tiene el poder de devolver la vida a la normalidad y nos volvemos a quedar uno de cada. Entonces, necesito que me ayudes a encontrar los 2 escalones. Lo único que tienes que hacer es fijarte en mi estrella. Yo voy a ir subiendo la escalera por delante de uno de tus ojos y cuando veas 2 me avisas. Pero no te separes de la escalera, porque yo seguiré un poquito más y luego empezaré a bajar para buscar el escalón que hace que veas uno solo otra vez. Y la forma en que lo hago es eso, le coloco el punto de fijación a la distancia, que me parece que puede ser su distancia de trabajo, y en binocular, con los 2 ojos abiertos, comienzo a subir en los prismas hasta que me dice, ya, veo 2. Aún así, continúo 2 más y a partir de ahí comienzo a bajar. Y busco el prisma en el que me dice, ahora veo 1. Y esto lo hago base interna y base externa. Y con esto tenéis medido reservas fusionales positivas y negativas en cerca y lo podéis hacer exactamente igual en lejos si lo necesitáis, poniendo un punto de fijación en vuestra pantalla de agudeza visual de lejos y haciéndolo de la misma manera, base interna y base externa. Punto de rotura, lo pasáis un poquito, punto de recobro. Valorarlo con prismas, a nada que cogéis un poco de práctica, si no lo hacéis ya, es muy fácil. Porque antes de que él te diga que ve doble, tú ya lo has visto. En el momento que se le desdobla la imagen, uno de los 2 ojos se va. Y además normalmente empiezan a mirar una y otra. A partir de ahí sabes que ha visto 2.
Cuando empiezas a bajar, se ve clarísimo que el ojo se va centrando hasta que de repente, ¡pa!, convergen. Es muy fácil y os da mucha información. Y la retinoscopía, lo que os decía, mirad, la retinoscopía, yo lo que hago es que hago la refracción subjetiva y a partir de ahí lo que quiero es ver si me he pasado de negativo o no. Entonces, una vez que la tengo, lo que hago es que le pido que mire lejos, generalmente para que mire le pongo el test duocromo, salvo que tenga un niño de estos que les cuesta concentrarse o que sea muy pequeño, que entonces lo que hago es que tengo películas de La Patrulla Canina, de Barbie y las princesas bailarinas, tengo Transformers de no sé qué, cosas de esas, y les pongo una película. Y entonces, mientras ellos miran la película, yo simplemente lo que hago es que con la regla que compensa mi distancia de trabajo, miro a ver si las sombras que obtengo, insisto, con el subjetivo puesto en gafa de prueba, me dan un movimiento en el mismo sentido que mi luz o en sentido contrario a la luz. Si me dan el mismo sentido de la luz, me he pasado de miopía. ¿Sí? Espero que aquí me sigáis todos. Si me da sentido en el mismo sentido que la luz, me he pasado de miopía. Lo que espero es encontrar un movimiento neutro. Aún así, lo que hago es que subo y bajo una lente sobre mi distancia de trabajo para asegurarme que si pongo una lente más abajo estoy encontrando un movimiento de sombras contrarias y si, en el mismo sentido, y si pongo uno más arriba encuentro sombras que se mueven en sentido contrario. Esto en cuanto a subjetivo. A la hora de utilizar el retinoscopio como valoración del lag acomodativo, que es otra de las pruebas que os va a dar una pista sobre qué tipo de miopía tenemos, yo tengo un retinoscopio de Killer de punto que no tiene nada para que se fijen aquí los test de cerca. El de Weichalin, por ejemplo, lleva un imán y ellos mismos con el retinoscopio te vienen unas láminas que las acercas y se quedan pegadas. Yo no sé si podéis ver, yo en el mío le he puesto un velcro y lo que he hecho ha sido unas láminas que me he hecho con dibujos, con un agujerito en el centro y que llevan el otro lado del velcro por detrás. Entonces, en niños lo que hago es que lo pego aquí. ¿Vale? Si son dibujos, le pongo este. Tengo otro que tiene texto y dibujos para los que están aprendiendo a leer y les cuesta un poco, si veo que se les complica cuando me están leyendo la historia, entonces empiezo a preguntarles cosas sobre los dibujos. Ahí hay dibujado algo que se come, ¿qué crees que puede ser? Hay un animal, hay algo para jugar y así hago que se vayan fijando. Y luego tengo otro para los que son un poco ya mayores, tirando para adolescentes, que es un texto. ¿Vale? Y ya, como veis, lo pongo y lo quito con el velcro. ¿Qué busco aquí? Mientras ellos leen, lo que necesito es, con las lentes positivas más bajas, valorar el lag acomodativo. Es decir, busco hasta que me neutraliza el movimiento de la luz. El lag de acomodación, os paso, perdón, que os paso aquí. Sí. El lag acomodativo ya sabéis que debe estar, la norma es entre 0,50 y 0,75. Cuando es menor de 0,50 indica una hiperacomodación, cuando es mayor a 0,75 indica una hipoacomodación. Ya veis que utilizar el retinoscopio así es muy fácil y os va a dar una información súper valiosa a la hora de valorar las pruebas de control de miopía. Así es que vamos a ver, ¿cuándo hacemos control de miopía una vez que tenemos la información? ¿Hay una edad mínima? ¿Hay una cantidad de dioptrías mínimas para empezar a hacer control de miopía? ¿Hay una cantidad de dioptrías máximas a partir de la cual no se puede hacer? Bueno, pues mirad, yo me voy a referir a mi querido y admirado doctor Hurtado. El doctor Hurtado es el director de oftalmología pediátrica de la Clínica Rementería, un abanderado del control de miopía. Y él dice que el control de miopía es una indicación terapéutica y por lo tanto la edad no es un factor determinante en este caso. La necesidad de controlar la evolución de la miopía es realmente el factor determinante. Y es verdad, o sea, no es la edad lo que debemos considerar, es la necesidad de hacer prevención. Para mí en este sentido es más importante
para valorar la viabilidad de proponer ortoca, la madurez del niño, la relación que él tenga con los padres y, como os decía antes, los padres entre ellos, que la edad en sí misma. Mirad, de las pruebas que hemos sacado, ¿cómo podéis valorar que estamos ante una miopía en evolución? ¿Cómo podemos sospechar que se trata de esa? Bueno, pues lo primero, tirad de la anamnesis que habéis hecho, valorad la genética, valorad la evolución de la hemetropía hasta el momento en el que estáis viendo al niño y la edad del niño. Obviamente, si le queda por crecer, si padre y madre son miopes, cuáles son las cosas que le gusta hacer, a qué dedica los fines de semana, sale al campo, sale al aire libre, los pasa jugando a la Play todo el fin de semana en su casa. Segundo, analizar los resultados de las pruebas que acabáis de hacer. Un lag acomodativo, el que habéis calculado con vuestro retinoscopio, por ejemplo, o a través del cilindro cruzado, pero en este caso yo creo que es mucho mejor a través del retinoscopio. Un lag acomodativo mayor de lo normal, es decir, superior a 0,75, está asociado a evolución de la miopía. Lo mismo ocurre si os encontráis una relación acomodación-convergencia más alta de lo normal. Ya sabéis que esta se supone que la norma está entre 2, 3 por cada dioptría de acomodación. Y después, la evolución miópica se prevé mayor cuando cualquiera de estos dos valores elevados los encontramos además asociados a una aforia con tendencia en endo. Ya veis que la acomodación es quizá el factor más importante a nivel de pruebas visuales para determinar cómo puede ser la evolución de esa miopía. Pero yo os pregunto, ¿si realmente debemos esperar a que se den estos desequilibrios binoculares para hacer control de miopía? Bueno, pues yo personalmente no lo hago. Para mí hay una norma. Si hay miopía, propongo control de miopía. Son varias las cosas que han demostrado los estudios sobre la miopía en el momento actual en el que estamos viviendo. Primero, que cada vez aparece a edades más tempranas, y eso lo veis todos porque cada día son más jóvenes los niños que van a vuestros centros debutando en miopía. Segundo, que cuanto antes aparece, más rápido evoluciona. Es decir, aumenta más rápido la miopía cuanto más pequeño sea el niño. Tercero, que cuanto más rápida es la evolución, mayor es la cantidad de dioptrías que llegan a tener. Y por último, que a mayor cantidad de miopía, pues mayor es el riesgo de sufrir patologías oculares. Y mira, yo creo que como sanitarios que somos, nunca habíamos podido hacer una labor de prevención como podemos hacer ahora con el control de miopía. Quizá os pueda parecer un poco exagerado, yo que llevo toda la vida viendo niños y toda la vida intentando hacer prevención de disfunciones binoculares, prevención de problemas derivados del uso de pantallas, del sol. Yo nunca he tenido nada que me haga sentir que estoy haciendo una labor tan de prevención y tan de sanitario como el control de miopía, quizá por eso me gusta tanto. Yo no quiero preguntarme en un futuro si no debería haber puesto las lentes de control de miopía antes a un niño en concreto al que veo que le ha subido la miopía. Y sin embargo no me cuestiono si quizás no le hubieran subido las dioptrías si no le hubiera puesto las lentes de control de miopía a los que se las pongo. Y no lo hago porque no le estoy poniendo lentes a un hemétrope que no necesita corregir su miopía. Estamos tratando con pacientes miopes, gente que necesita ver bien, gente que necesita que le pongamos o bien gafas o bien lentillas. Yo, como soy una loca de las lentillas, pues intento poner lentillas a prácticamente todo el mundo que viene a mi consulta si da el perfil para ello, lógicamente. Pero una vez que tienes que poner lentillas, hay que ponerlas de control de miopía. No tiene sentido a un miope niño ponerle unas lentillas que no le hagan control de miopía, puesto que ya tiene que llevarlas. Hagamos esa labor de prevención. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo proponemos control de miopía a los padres? Bueno, pues creo que lo más importante es enfocar la presentación desde la salud visual, desde la prevención de patologías visuales. Mirad, la visión para un poco más del 90% de los españoles es el sentido más valorado, según un estudio encargado por la Clínica Baviera en el año 2018. 90%. Y
lo que tenéis que hacer es crearos, igual que tenéis vuestros protocolos de trabajo, crearos un discurso de presentación. Y es importante que en ese discurso que confeccionéis hagáis valer la experiencia. Mirad, la ortoqueratología se hace en España desde hace más de 30 años. Que para muchos pacientes pueda ser algo nuevo, hacerles ver que no es nuevo, en absoluto. Que hay muchísimos pacientes adaptados, que no es nada experimental ni nada nuevo en el mercado. Usar la evidencia científica. Mostrad que los estudios avalan la eficacia de las lentes de contacto en el control de miopía. No solo en el aumento de dioptría, sino también en el crecimiento axial, que les vais a explicar luego que es lo más importante. Y mostrad que las lentes que le vais a adaptar tienen una certificación CE que garantiza su eficacia como lente de contacto específica para control de miopía. La presentación que os confeccionéis tiene que ir aclarando todas sus posibles dudas, sin que lleguen a plantearlas. Y yo creo que debe estar articulado alrededor de 3 cuestiones. Primera, ¿qué significa tener miopía? Segunda, ¿por qué debemos controlar la evolución de las dioptrías? Y tercero, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos disponibles? No deis por supuesto que porque los padres de un niño son miopes, saben lo que significa tener miopía. Porque la mayoría de la gente, incluso si son miopes, cree que el único problema de ser miope es tener que usar gafas o lentes de contacto. Y desconocen por completo las consecuencias que la miopía tiene en la salud ocular. ¿Cuántos pacientes conocéis que se han operado de miopía y cuando les dan el alta no se vuelven a hacer una revisión de retina porque ya no son miopes y no hace falta? No saben lo que implica tener miopía. Así es que esto es lo que yo les digo, y os digo literal, como si fuerais padres de los niños, de un niño que acaba de debutar en miopía. La miopía es una condición por la que sin gafas se ve mal de lejos y bien de cerca. Se produce porque el ojo es más grande de lo normal y tiene la particularidad de que en la mayoría de las personas la miopía, una vez que aparece, aumenta. Y esto incrementa la predisposición del ojo de sufrir enfermedades retinianas severas que cursan con pérdidas de visión en ocasiones irrecuperables. Continúo hablando con ellos. La evolución de la miopía es multifactorial. Aquí os hago un paréntesis. Grabaos a fuego esta frase. Tiene que salir sí o sí en vuestro discurso. Luego veréis por qué y cómo la empleamos. La evolución de la miopía es multifactorial. Esto quiere decir que son varios los factores que hacen que la miopía suba. Entre los más importantes, la genética. Si uno de los progenitores es miope o tiene genética miope, multiplica por 3 las posibilidades de que el niño tenga miopía. Si son los dos, se multiplica por 7. También tiene mucho que ver el crecimiento físico, porque lógicamente, mientras el niño esté en edad de crecer, los ojos cambian, igual que lo hace el resto del cuerpo. Y después también otro de los factores es el uso que se hace de la visión de cerca, el uso de pantallas, dispositivos móviles, el tiempo que se pasa al aire libre. Y es evidente que algunos de estos factores no podemos controlarlos, pero sí hay aspectos de la evolución de la miopía en los que podemos influir para controlar esa evolución. Y yo os voy a proponer unas lentes de contacto específicas para niños con miopía que son la mejor opción para intentar que la miopía suba lo más lentamente posible. Cuando la miopía sube, como os digo, lo que significa es que el ojo crece y lo hace como si tirasen de él. Y mirad, yo aquí utilizo mucho recursos. Una cosa que me encanta y que uso en casi todos los casos es esta maqueta del ojo, que seguro que muchos de vosotros tenéis algo parecido. Yo lo que hago es que la desmonto delante de él y le digo, imagínate que te hubiera dado antes de que tu hijo fuera miope, o si le ha subido la miopía. El año pasado cuando vinisteis a revisión y tenía una dioptría, imagínate que os hubiera dado un trozo de plastilina y hubiéramos hecho esta maqueta del ojo de vuestro hijo. Venís ahora y resulta que tiene miopía, o como os digo, le ha subido la miopía, ¿no? Eso significa que el ojo ha crecido. Ha crecido como si le tirases de aquí. Es decir, esta pared de la retina ya no llega hasta aquí, sino que ahora llega hasta aquí. Si yo te diera esta maqueta para actualizarla a día de hoy, pero no te diera más plastilina, ¿qué tendrías que hacer para que este final de la retina llegase hasta aquí? Y hago esto con la mano y ves que empiezan a hacer así y en la boca puedes leer que están diciendo, por cierto, antes de llevar mascarilla, que ahora no se lee nada, que están diciendo estirar. Efectivamente, tienes que estirar la plastilina y hacerla más fina. Y eso es lo que ocurre
con el ojo cuando crece la miopía. El ojo crece en este sentido y los tejidos se estiran y se adelgazan. Y al adelgazarle aumentan las posibilidades de que se degenere y que tenga patología. Por eso es importante que el ojo crezca lo menos posible, para que esos tejidos del ojo se estiren lo menos posible. Por eso cada dioptría que podamos controlar cuenta para la salud de los ojos de vuestro hijo. Yo utilizo, ya os digo, también tengo en el escritorio del ordenador estas dos retinografías para explicarles cómo se ve una retina cuando no es miope y cómo se ve una retina adelgazada de miope. Si los padres comprenden la importancia de hacer control de miopía, van a entender rápido que las lentillas que les proponéis es la mejor solución. Después usar la evidencia científica. Yo, en función de cómo vea a los padres, de si tengo sensación de que me están siguiendo o que les estoy perdiendo o que les estoy haciendo sentir mal, porque algunos padres se sienten mal pensando que el niño es miope, que les va a subir mucho la miopía y que, Dios mío, ¿cómo nos ha podido pasar esto a nosotros? Bueno, pues a veces utilizo esta que os estoy enseñando aquí a la derecha. Este es un estudio hecho en España, imagino que muchos lo conocéis, en el que valora cómo ha subido la miopía en un año, del 2016 al 2017, en niños de 5 años de edad, 6 años de edad y 7 años de edad. Como veis, les enseño cosas como muy gráficas que no necesitan entender mucho de nada para darse cuenta que hay ahí una subida en todos los grupos de edad y que además es solo en un año. Cuando hablamos de enfermedades de la retina, a veces, y solo a veces, utilizo esta gráfica, porque esta gráfica es muy poderosa. Es muy poderosa para bien y es muy poderosa para mal porque asusta un poco. Imagino que también la conocéis todos. Y es el estudio que hizo Filcroft en 2012 y lo que viene a representar es, según van aumentando la cantidad de dioptrías, cómo se multiplica la posibilidad de tener glaucoma, catarata, desprendimiento de retina y maculopatía miópica. Esta para mí es una herramienta que la guardo ahí en el cajón y que solo uso, ya os digo, cuando veo que realmente la necesito para que lo entiendan. Llegado a este punto en el que los padres han entendido que es importante hacer control de miopía, debemos hablarle de todas las opciones disponibles y cuál es la que creemos más apropiada para su hijo y por qué. Y mirad, yo incluso si tengo claro que desde el principio, o sea, si tengo claro desde el principio que le voy a proponer Ortoca, yo creo que es importante que le hablemos de todas las posibilidades que hay en el mercado y que seamos nosotros, que sepan de nuestra boca todo lo que hay para hacer control de miopía y por qué hemos decidido proponerle esa lentilla o esa gafa, vete tú a saber, y no otro tratamiento. Porque imaginad que nosotros le hablamos únicamente de hacer Ortoca y cuando llega a casa se pone a hablar con la vecina, le cuenta el maravilloso tratamiento que le vamos a proponer y le dice, ¿qué dices? ¿Lentillas de por la noche? No, no, no. Pues a mi hijo le han propuesto esta otra cosa, unas gotas que se pone, yo qué sé, cualquiera de los otros tratamientos. Si no los conoce, posiblemente dude de por qué no le hemos hablado nosotros de ellos. Y eso puede menoscabar la confianza que los padres tienen en nosotros. Y la confianza es algo fundamental cuando trabajáis con niños. Es mucho mejor hablarle de todo lo que hay en el mercado y argumentar por qué ponéis Ortoca. Usad la información que habéis recabado en la anamnesis, los resultados de las pruebas y si apoya vuestra elección y lo creéis necesario, también los estudios científicos que avalan la efectividad de los diferentes tratamientos. Mirad, esta es una gráfica quizá muy sencilla en la que podéis utilizar para explicar a los padres que muestran la eficacia de las lentillas como mejor tratamiento de control de miopía. Explicarles la idea esa que teníamos antes de que a los miopes había que dejarlos un poco hipocorregidos para que se esforzasen un poquito y cómo pues, ha quedado demostradísimo que lo único que hace es que aumente la miopía cuando un miope va hipocorregido. Y mostrarle que las lentes de contacto de control de miopía es la forma más efectiva de hacer tratamiento de control de miopía. Y mirad, esta es la frase, junto con que la que os he dicho antes de que la evolución de la miopía es multifactorial y se debe a varios motivos. Esta es la frase que tengo grabada a fuego y que repito varias veces durante la conversación. Porque esta, junto con la otra que os decía, me va a ayudar a afrontar
las revisiones en las que suban las dioptrías. Para hacerles entender, si eso ocurre, que no es que las lentillas del tratamiento de control de miopía no estén siendo efectivas, es que hay factores que hacen subir la miopía que no podemos controlar con las lentillas. Por eso lo que les digo es que la lente es la mejor opción para intentar que la miopía progrese lo más lentamente posible. El lenguaje aquí es fundamental. Tenéis que evitar palabras como parar la miopía, frenar la miopía. Aquí lo que hacemos es intentar que evolucione lo más lentamente posible. Y por cierto, si os habéis dado cuenta, yo hablo todo el rato de tratamiento de control de miopía. Esto es un tratamiento que resulta que se hace con este tipo de lentillas de Ortho-K, pero es un tratamiento y así deben de verlo. Para que entiendan, le dais de nuevo ese tinte de algo relacionado con la salud. Y en cada revisión a la que vienen con el niño y no hay cambios en la graduación, yo les felicito y muestro mi alegría porque en su momento confiasen en mí y decidieran hacer control de miopía. Mirad, este es el documento que yo empleo para cuando hablo con los padres y les explico, es este que tengo aquí, les explico cómo funcionan los tratamientos de control de miopía. Este es el documento que uso. Ya sabéis que yo, los que me conocéis, sabéis que no tengo ningún problema en compartir las cosas que empleo, o sea que podéis usarlo sin problema. Y aquí lo que hago es que les explico cómo funciona la visión con gafas normales, cómo funcionan los tratamientos de Ortho-K, no me voy a meter en esto porque todos sabéis cómo va, y cómo funcionan los otros tratamientos que hay en el mercado de lentes de contacto desechables. Y aquí es donde le digo, pero en este caso, por este motivo y este motivo, para mí el ideal para tu hijo es pues las lentillas de Ortho-K, SeeFree. Mirad, en este documento que os he enseñado antes, es el mismo en el que les doy el presupuesto. Por detrás de la hoja les empiezo a explicar el presupuesto y cómo vamos a organizar las visitas de revisión, porque lo que quiero es que se lleven esto a casa, para que si no vienen todos juntos en familia, puedan irse luego, llevárselo al papá o a la mamá y explicarles todo lo que yo les he contado. Antes de darles presupuesto, les explico que las lentillas que le vamos a poner a su hijo tienen un certificado CE, que garantiza que es una lente de probada eficacia en el control de miopía. Para mí, esta es una tranquilidad y una seguridad a la hora de adaptar este producto y no otro. Y es una garantía que ofrecemos a los padres, el trabajar con productos que estén absolutamente certificados. Como sabéis, y si no sabéis os lo cuento, SeeFree se adapta a través de las topografías del topógrafo Oculus, pero tenéis SeeFree Lite que se adapta a partir de cualquier topógrafo que haya en el mercado mediante un software de cálculo que os facilita con óptica y que hace realmente fácil meterse en la adaptación de este tipo de lentes de contacto. No me quiero extender más para que os dé tiempo a hacer preguntas, pero sí, bueno, si veis interesante y creéis que sería interesante ver, por ejemplo, cómo abordamos la comunicación esa de explicarles los diferentes tipos de control de miopía o cómo abordar las revisiones cuando vienen y les ha subido la miopía, cuál es el protocolo de las revisiones, de cómo revisamos con ellos los hábitos de uso, si las están usando bien, si las están limpiando bien, si se ponen las lágrimas, si no, si lo están haciendo correctamente. Si creéis que esa parte de formación os ayudaría, pues podemos proponérselo a Conóptica y hacer una segunda formación. Os dejo con preguntas para que no os quedéis con ninguna duda. Sergi, ¿tienes tú el chat? Ahora voy, que estoy aquí cambiando de... No sé si he ido muy rápido. Nada, lo has hecho perfecto. Bien, ¿me habéis escuchado bien? Bien. Ha sido una presentación que nos ha ayudado mucho a entender muchas cosas y bueno, yo tengo varias preguntas. Vamos a abrir el chat para que nos hagan llegar más preguntas. A ver, un segundo. Vale, a partir de ahora ya podéis enviar preguntas. Si tenéis alguna, pues a través del chat nos las podéis hacer llegar.
Y bueno, pues mira, yo como preguntas, bueno, como resumen diría que uno de los aspectos que tú valoras, entre otros, obviamente, factores ambientales, etcétera, es en esa evaluación binocular, el LAC, el ACA, la reacción ACA y la foria endo, esos son, ya si eso te sale fuera de lo normal, ya es un factor de riesgo importante, ¿no? Es decir, a pesar de que no... Y entonces, y eso me enlazo con la otra pregunta, has dicho, si tiene miopía el paciente, yo le aplico ya técnicas de tratamiento. Pero si tienes esos resultados y el paciente aún no muestra una miopía o tiene incluso una pequeña hipermetropía para la edad que tuviera, ¿qué harías en ese caso? En ese caso lo que hago normalmente es poner un positivo en cerca, una gafita. Normalmente si tienen su pequeña hipermetropía en lejos o incluso neutro, lo que hago es ponerle una lente, pues no sé, tipo relax de estas. Yo en mi caso trabajo mucho con Prats, lentes Neo Relax, para que controlen precisamente esa relación entre la acomodación y convergencia y ayuden a que no se precipite la miopía. Perfecto, es decir... Y desde luego normas de higiene visual. Vale. O sea, aquí todos los pacientes se van con sus normas de higiene visual, de uso de dispositivos, de pasar tiempo al aire libre, de cómo hacer las pausas. Me parece fundamental que desde pequeños les eduquemos en eso. Así entonces tratas de devolver el estado binocular y acomodativo a una normalidad, digamos, con una ayuda óptica, en este caso con una ayuda de lente oftálmica, básicamente. Sí, si todavía no son miopes, sí. Si todavía no son miopes, es una buena opción, muy buena. Sí. ¿Qué te esperas encontrar cuando, después de hacer el tratamiento, por ejemplo con OrtoCam, en tu experiencia, vuelves a hacer las pruebas binoculares, ¿verdad? Pues vuelves a comprobarlo. Sí, Igual. sí. Para nosotros... ¿Encuentras variación del pre al post? O incluso con lentes de desenfoque periférico, ¿encuentras diferencias en las pruebas binoculares? Pues ¿sabes qué pasa? Depende. Quizá en lo que más cambio encuentro es en la foria. La foria normalmente, cuando ya está establecido y bien instaurado el tratamiento de Ortoca, no en los primeros meses, sino cuando ya es un usuario de Ortoca o como tú dices, de otro tipo de lentes de control de miopía, las de desenfoque periférico, sí te encuentras en algunos casos, tampoco una mayoría, que hay un desplazamiento de la foria hacia exo. Y la acomodación normalmente es mejor. Normalmente es un poco mejor. Se varía hacia mejor, es un cambio... En aquellos, por cierto, en aquellos niños en los que la amplitud de acomodación sale muy baja, los estudios demuestran que Ortoca es el tratamiento más efectivo en el control de miopía. ¿Cuándo, perdona? ¿Cuándo son los...? Cuando la amplitud de acomodación es baja. En niños, los estudios prueban que Ortoca es más eficiente en el control de miopía que otro tipo de tratamientos de control de miopía o que otro tipo de lentes. Eso es un gran apunte, un gran apunte. Bien, vamos, yo tengo alguna pregunta más, pero vamos a ver en el chat. No sé, José, si estás por ahí controlando un poco las preguntas del chat. Hay bastantes, hay muchas. Eso quiere decir que vamos a tener que hacer otra sesión contigo, Elena. Ya estamos viendo. Ya. Estaré encantada. Sí, hay un montón de preguntas. Yo estoy intentando ahí recopilar de momento. Excelente presentación, Elena. Me ha encantado y yo creo que a toda la audiencia seguro que les ha encantado. Así que esa segunda sesión ya está asegurada, vamos, porque la gente está encantada. Mira, José, sí. José, perdóname un momento. Es que estoy viendo dos que no quiero que dejes de preguntarme. Ah, bueno. Pues... Si las ves, ¿Sabes qué pasa? Os digo porque es que son preguntas recurrentes de los padres. Venga, y quizá lo importante sea que mis compañeros encuentren respuesta. Una es ¿a qué edad le comentas a los padres que hasta qué edad se debe mantener el tratamiento? Que nos ha preguntado Lola Conesa. Y esta es la pregunta que me hacéis todos. Pero mirad, si hay un tratamiento que no tiene fin, pero no tiene fin por lo contentos que están, es Ortoca. Yo hoy, precisamente, he visto a una de las primeras pacientes que tuvimos en la consulta, antes incluso de que yo empezase Ortoca, que ya lo hacía mi hermana Marisol, la adaptó ella. Es una señora que lleva 28 años con Ortoca y que ahora mismo tiene 50 años. Entonces, esta mujer no quiere ir sin Ortoca, porque lo que no quiere es llevar lentillas ni gafas. Con 50 años
para determinadas cosas en su trabajo se pone una gafa de +1 si va a estar mucho tiempo en el ordenador, pero ya está. Entonces, ella ya obviamente no lleva Ortho-K por hacer control de miopía. Y eso es lo bueno de Ortho-K. Empiezas haciéndolo por control de miopía y luego la gente va tan cómoda sin gafas y sin lentillas durante el día que ya no quieren dejar Ortho-K, incluso cuando para ti ya es evidente que no le está subiendo la miopía. Ahora bien, si no es Ortho-K y estamos hablando de otro tipo de lentes que hagan control de miopía, que puedes sustituir por unas lentes normales como son las blandas de control de miopía, ahí sí, nosotros ahí lo que hacemos es que valoramos en las revisiones, en niños hacemos cada 6 meses. Si vemos que lleva un año y medio, ya ha dejado de crecer él físicamente o ella físicamente y vemos que la miopía está estable y las pruebas binoculares no nos hacen pensar que sigue en tendencia miópica, lo que hacemos es que probamos, quitamos la lentilla de control de miopía y ponemos una lente convencional y vamos haciendo revisiones. Si vemos en algún momento que vuelve a aparecer, volvemos a poner control de miopía. Pero Ortho-K es maravilloso porque es que no tiene fin. Hay alguna pregunta, veo, que va relacionada con la longitud axial, la medición de la longitud axial, la biometría. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo soy sincera, yo no tengo biómetro. A mí me encantaría tener un biómetro, pero y he considerado varias veces, he pedido presupuesto varias veces, pero es que a día de hoy a mí me parece un equipo carísimo. Y yo estoy deseando tenerlo. Esto conduce a otra pregunta inmediata, es decir, ¿qué es peor? Si nos ponemos un caso, ¿no? Tuviéramos todos biómetro, pudiéramos medir, ¿qué es peor? ¿Un ojo que esté en 27 milímetros pero con un más 0,25 o un ojo que esté con un -1 y tenga una distancia de longitud axial de 24 dentro de la normalidad, digamos? Ya. Ahí, claro. Yo sabes lo que hago porque, claro, Ortho-K muchas veces no sabes muy bien qué está pasando con la miopía. Son niños que están creciendo, ellos se están viendo bien, pero en verdad yo aquí los tengo de años y años y años que siguen con los mismos parámetros en las lentes de Ortho-K y reponemos unas por otras por envejecimiento al año, pero no hay cambios. Y realmente me pregunto, como siempre que vienen, les veo después de haber usado la lente, siempre me surge la duda, ¿les habrá subido algo en todo este tiempo? Entonces, a mí lo que me gusta hacer, aunque no siempre lo consigo porque les encanta ir sin lentillas, es que yo aprovecho o bien el verano o bien la Navidad y les pido que estén sin lentillas según el moldeo que les produzca. 10 días, 2 semanas y a partir de ahí, una vez que he limpiado Ortho-K, vuelvo a hacer todas las pruebas que le hice la primera vez para ver cómo está la miopía. Pero muchas veces les digo a los padres, mira, es simplemente curiosidad por ver dónde estamos y ver cómo ha evolucionado, porque son los padres los que a mi despacho entran normalmente y van viendo que está todo bien, que la topografía está bien, que el niño ve bien, sin lentillas, y siempre les planteo eso, o sea, por curiosidad de saber dónde estamos y cómo ha evolucionado la miopía en estos años que lo lleva. Entonces, a mí me gusta hacerlo, pero no siempre consigo que acepten el dejar las lentillas durante 2 o 3 semanas. Imagino. José, ¿has visto alguna interesante? Sí, también, bueno, yo creo que hay un tema que también se habla del tema de la atropina, si también lo explicas como método y un poco a mí me surge también, bueno, que comentes un poco la relación que puedas tener con la oftalmología, porque siempre sabemos que es importante, ¿no? A mí me parece importante que comentarle a los padres que existe el tratamiento con atropina y que es la opción preferida de los oftalmólogos. Yo tengo una relación profesional excelente con el doctor Hurtado porque, como os he dicho antes, es un defensor y un abanderado del control de miopía y él nos manda muchos niños. Me consta que no solo a mí, se los manda a muchísimos optometristas de Madrid y, de hecho, los que estéis en Madrid o alrededores, si alguna vez necesitáis un oftalmólogo pediátrico, mandádselo a él. Le podéis mandar un email antes, yo si me escribís os facilito el email de su consulta, le mandáis un email con el caso para que él sepa quiénes sois y os va a devolver el paciente, además con las indicaciones de hacer control de miopía. A veces directamente él en el informe pone hacer control de miopía con ortoqueratología o hacer control de miopía con lente y te da la marca directamente de la lente de control de miopía que prefiere. Y muchas veces lo combina con atropina. Y a mí eso me parece una combinación buenísima. Yo cuando le hablo a los padres de atropina, no les hablo mal de la atropina. Primero porque funciona, francamente.
Es verdad que a día de hoy parece ser que los estudios lo que muestran es que tras los 2 años de tratamiento inicial que se propone hay un efecto rebote en un número importante de niños y entonces los oftalmólogos normalmente lo que hacen es prolongar el tratamiento. Es verdad que produce una mayor dilatación y que, como todos sabemos, control de miopía y midriasis pupilar pues no combinan, no es la combinación ideal. Y luego hay algunos niños que tienen leves dificultades para enfocar en cerca, pero normalmente la dosis de atropina es muy bajita y suelen ser leves. Si me apuras, yo el mayor inconveniente que le veo lo traen los padres. Los padres que vienen con una indicación de poner atropina, la mayoría, si no son pacientes ya nuestros, vienen buscando una segunda opinión porque no les convence a su hijo, con la edad que tiene, meterlo en un tratamiento farmacológico diario de 2 años. Y esa es la duda que tienen. Y yo siempre les digo, o sea, incluso si veo que no están convencidos y que me dicen es que no queremos esto, siempre les digo no cierres la puerta a eso. Primero porque no quiero enemistarme con ningún oftalmólogo. Segundo porque, como os digo, funciona. Y tercero porque si mi tratamiento de control de miopía por algún motivo no funciona todo lo bien que a mí me gustaría que funcionase, a lo mejor soy yo la que propongo combinar los dos. ¿Os aclaro un poco esto, mi opinión en esto? Hay un punto también importante, ¿no? Que es que ese paciente que ya tiene miopía hay que corregirlo, ¿no? Y como tú bien has apuntado, hay que corregirlo. Claro. Tienes varias opciones, lente de contacto normal o una lente de contacto ya también preparada para hacer control de miopía. Entonces ahí, ¿qué es mejor? Pues tal vez escoger ya también esa opción de control de miopía, ¿no? También, ¿sabes qué pasa? Los padres entran muy fácil en poner lentillas a los niños. Es verdad que siempre hay algunos que se niegan, pero en la sociedad que vivimos hoy en día a los padres les gusta y entienden que mejora la calidad de vida de sus hijos llevar lentillas. Y ahora con el rollo de la mascarilla ni te cuento. Entonces es fácil. Para mí lo que no tiene mucho sentido es poner atropina y unas gafas. Claro, exacto. ¿Sabes? Pongamos lentillas y hagamos control de miopía. Hay una pregunta que también ha aparecido un par de veces, ¿no? Que es el lac acomodativo, ¿no? Respecto al lac acomodativo, ¿no? Que cuando es alto te da la señal de que es un factor de riesgo mayor, es decir, cuando está un LAC elevado, ¿no? Por encima del más 0,75, más 1, más 1,50, cuando también te puede hacer pensar que un LAC bajo también debería tal vez tener un problema de tal vez ese riesgo de aumentar la miopía. ¿Sabes qué pasa? En general en ese sentido, lo que yo he podido leer es que cuando las imágenes se encuentran por detrás de la retina, y eso sí que hay bastante evidencia, ¿no? Por ejemplo, el desenfoque periférico, eso va a dar una señal de que el ojo crezca. En cambio, si están por dentro de la retina, que están por dentro del ojo, esa señal va a ser diferente, ¿no? Tal vez por ahí, no sé qué opinas. Ese es justo el argumento que yo utilizo a la hora de explicarles en el documento este que os digo que me he creado, a la hora de dibujarle en los esquemas cómo funciona. Precisamente lo que les digo es que el que la imagen caiga por delante de la retina hace que el ojo pierda esa necesidad que tiene de crecer, que tiene cuando la imagen cae por detrás. Por cierto, en cuanto a lo que os he dicho antes del retinoscopio, no os he enseñado con los niños, como hay que hacerlo todo muy rápido, yo lo que utilizo son lentes de estas. Cuando hago la retinoscopía dinámica, ¿vale? Lo que hago es esta, que puedes cambiar rapidísimo en función de lo que quieras. Yo tengo 0,50, tengo 0,75 en esta, ¿vale? Esta es 0,75 y 1,50 para hacer de cerca y de lejos. Y entonces en binocular, ¿vale? Simplemente vas cambiando y vas viendo y es rapidísimo. Y antes os lo había enseñado en monocular, pero el LAC lo hago así en binocular. Muy bien. José. Elena, sí. Bueno, estoy seguro que, bueno, de que después de tus argumentos, la gran mayoría de padres empiezan, se enrolan, ¿no? Conjuntamente con los hijos en el tema de control de miopía. Pero ¿qué pasa? Y esto es una pregunta que han dicho, que cuando realmente no, bueno, deciden que no, que a lo mejor es mejor unas gafas o unas lentes convencionales. ¿Qué estrategia seguís en esos casos? Pues mira, José, la verdad es que afortunadamente tenemos muy pocos casos en los que no generamos la confianza suficiente como para que no quieran hacer control de miopía de un tipo a otro. A lo largo de la conversación con ellos es donde vamos decidiendo qué les proponemos. O sea, es verdad que Ortoca hay más padres a los que les tira para atrás porque además hay más oftalmólogos
que se la desaconsejan en su edad, yo estoy convencida que por falta de información. Yo siempre les digo a los padres, yo tengo la sensación que es como si un paciente viniera a operarse de cataratas, hubiera ido al oftalmólogo y viniera a decirme, Elena, me han propuesto ponerme como lente intraocular esta, ¿tú qué piensas? Y yo le diera mi opinión sobre esa lente, no tengo ni idea. Lo que yo aprendí de lentes intraoculares se quedó en la carrera y no es mi campo y sinceramente no estoy informada. Y creo que es un poco lo que le pasa a los oftalmólogos cuando nos toca. Lo desaconsejan y lo afean de cara a los pacientes porque no conocen las lentillas que hay actualmente de Orto-K ni los medios que tenemos para hacer Orto-K. Pero si veo a lo largo de la conversación que no van a entrar en Orto-K, intento irme a una lente que les parezca menos invasiva, si quieres, como por ejemplo la lente blanda. Y si aún así me dicen, mira Elena, no, creemos que no es el momento, no está preparado para llevar lentillas, bueno, pues entonces lo que hago es proponer hacer control de miopía con algún tipo de adición en las gafas. Ahora en breve, como todos sabéis, vamos a tener en el mercado disponibles lentes oftálmicas específicas de control de miopía, que yo estoy deseando verlas. Y lo que hago es que hacemos revisión cada 3 meses. Además le digo, mira, me parece bien si tú entiendes que no es su momento o vuestro momento, porque las lentillas tiene que ser el momento de la familia en general. Si no es el momento de ponerlas, lo que sí vamos a ir haciendo revisiones cada 3 meses para asegurarnos que tenemos esto controlado. Y si en algún momento esta miopía empieza a evolucionar y no somos capaces de controlarla, yo les digo, me voy a poner súper pesada con poneros lentes de contacto. Elena, en ese sentido, ¿qué consideras normal de crecimiento de miopía? Porque, como bien has dicho, no vamos a parar la miopía al 100%, es decir, el ojo no se va a parar, en la mayoría de casos puede seguir creciendo, puede seguir aumentando. De hecho, la hemetropización es eso, ¿no? Que el ojo vaya a sus dimensiones normales, ¿no? Entonces, podría ser normal que la miopía siga creciendo, pero ¿en qué punto a ti te salta la alarma de decir, uy, esto está subiendo demasiado? ¿Qué valores consideras? Pues depende un poco de la edad y depende un poco de los hábitos que tenga. Yo, en general, una subida superior a 0,25 al año a partir de los 8 años me incomoda muchísimo, me pone muy nerviosa. De hecho, o sea, yo control de miopía lo hago a partir de 0,25 dioptrías. El paciente con menos dioptrías que tenemos de orto... También tienes en cuenta la edad. Claro, efectivamente, o sea, no es lo mismo un niño de... Puede ser normal, podríamos decir. Claro, no es lo mismo un niño de 8 años que le suba a 0,50 en un año o de una revisión para la siguiente a un niño de 11 años que le suba lo mismo, ¿no? Y lo que os decía, nosotros la graduación mínima a partir de la que hacemos Orto-K es 0,50. Y con 0,25 ya ponemos también control de miopía. A mí me pone muy nerviosa, la subida de las dioptrías me pone muy nerviosa porque además creo que hemos visto todos lo que ha supuesto el confinamiento. A nosotros es verdad que estamos muy especializados en niños, pero yo esto no lo había visto en mi vida. O sea, subidas de entre 1 y 1,50 os podría sacar en un minuto y sin buscar mucho 20 expedientes tranquilamente. Hemos tenido hasta subidas de 2 dioptrías, que además al principio yo estaba tan alucinada que pensaba que eran pseudoespasmos acomodativos y se los mandaba al doctor Hurtado y a otros oftalmólogos con los que les mandamos pacientes habitualmente, hasta que ya Hurtado me dijo, no te canses, son subidas reales de miopía. No me los mandes para dilatar con atropina, que no hace falta. Y entonces a mí he visto ya en varios casos en los que si nos despistamos en unos meses, yendo todo, bueno, controlado, en los que no hacen control de miopía me refiero, porque ahí sí que hemos notado una diferencia enorme en estas subidas del confinamiento entre los que tenían control de miopía y los que no tenían o han debutado de repente en la miopía. O sea, niños que teníamos con una hipermetropía bajita y que han venido a la consulta con una dioptría, hemos tenido varios. Y sin embargo, los que estaban en control de miopía han estado muy bien. Ha habido subidas, pero nada como para echarse las manos a la cabeza. Bueno, aquí una pregunta, ¿qué curso nos recomiendas para formarnos en Orto-K? Esa la podemos contestar nosotros, Sergi. Sí, yo creo que mejor, porque la verdad es que yo ahí no podría daros mucha información. Lo que tengo claro es que el producto que tenéis vosotros es muy bueno. Entonces a mí me gusta trabajar con buen producto e intentaría formarme en lentes de contacto que sepa que tienen la calidad, la certificación y que son fáciles de adaptar. Bueno, en ese sentido, el 4 de marzo vamos a tener una nueva
presentación en este proyecto de My Life, gestión de miopía. Y vamos a tener a Joan, que es un gran profesor en ortoqueratología. Y no sé si nos puedes hablar alguna cosa más, José, acerca de este... Bueno, será una oportunidad también de seguir formándonos en OrtoK. Y bueno, ya todos conocemos a Joan, o sea que serán cosas nuevas también. O sea que en ese sentido pues nos va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? En el tema de OrtoK. Una cuestión más, Elena, que creo que a lo mejor también habéis hablado, pero a la hora de decidir, por ejemplo, entre OrtoK y lente de desenfoque periférico blanda, además de las ventajas que pueda suponer ya la OrtoK, el hecho de no llevar básicamente lentes de contacto durante todo el día, que eso ya de por sí es una ventaja. En cuanto a la refracción, en cuanto a la cantidad de miopía, ¿la tienes en cuenta o hay otras pruebas que te hacen decidir ir hacia un lado o hacia otro? Sé que estabais hablando, antes estaba consultando un poco el tema del chat, no sé si... Para mí hay una clave, José, y es que la adaptación sea viable y que sea fácil. O sea, yo cuando hablo con los padres lo que intento en verdad es intentar captar qué posibilidades tengo de que poniendo OrtoK la adaptación salga bien. Las lentillas tienen que ser algo positivo, tienen que ser algo buenísimo. No puede suponer un motivo de disputa ni de discusión en casa. Entonces, por eso analizo mucho la conducta de los padres, la relación entre ellos, el comentario de los padres. Necesito proponer un tratamiento de control de miopía que en ese momento, con la edad que tiene ese niño y la situación que vive esa familia, yo sepa que va a salir adelante. Lo que no me puedo permitir es que el tratamiento, como uso de lentilla en sí, fracase. Porque entonces lo que voy a hacer es demorarlo en el tiempo, mucho tiempo, y el siguiente intento que van a hacer en lente de contacto va a pasar mucho tiempo. Entonces, la elección, aparte de que pueda tener algunas claves a nivel de las pruebas optométricas que me hacen pensar que va a ir mejor, como os decía antes, a amplitud de acomodación baja, pues parece ser, según dicen los estudios, que el tratamiento más eficaz en el control de miopía es OrtoK. Pero aparte de la información que haya podido sacar en las pruebas, lo que quiero es buscar la adaptación que salga adelante y que sea viable, en la que ellos estén contentos y se sientan capaces de llevarla adelante, de manipular la lente, de seguir las indicaciones que le doy, de los protocolos que tienen que seguir. Muy bien, pues... Y hay una pregunta, simplemente al principio de todo sería, ¿cómo vencer los miedos a la manipulación? Precisamente. Bueno, a ver, yo creo que ahí es dedicarle tiempo. Yo creo que uno de los grandes errores que a veces cometemos es no dedicar a los pacientes el tiempo que necesitan para enseñarles a ponerse, quitarse las lentillas y solucionar las posibles situaciones que se les pueden dar. Desde ponerse una lentilla al revés, que se les meta una pelusita, en las de OrtoK que quede a lo mejor una burbuja. O sea, creo de verdad que tenemos que organizar nuestro centro para tener tiempo, asegurarnos que les enseñamos a manipular la lentilla y que salen de aquí seguros de que van a poder hacerlo. Y después hay una cosa que es una chorrada, pero que les da mucha seguridad, que es lo que nosotros llamamos el teléfono del pánico, que es que nosotros tenemos el móvil de la consulta, cuando la consulta está cerrada está desviado al mío personal. Nadie tiene mi número personal, ningún paciente, pero es el móvil de la consulta desviado a mi teléfono. Y les decimos... llevas OrtoK, ya sé que las lentillas te las vas a poner por la noche y te las vas a quitar temprano por la mañana, pero si en algún momento tienes alguna duda, tú me llamas, da igual que sea por la noche o que sea por la mañana. No hay llamadas a ese teléfono casi nunca, algún caso pero excepcional, pero a ellos les da la seguridad de que en todo momento les vas a responder si tienen algún problema. Pero, insisto, yo creo que la clave es asegurarnos nosotros que ellos saben ponérselas, quitárselas, limpiarlas y todo. Nosotros en todas las revisiones revisamos eso, todos los protocolos, y les hacemos, incluso las de OrtoK, les hacemos ponérselas y quitárselas delante de nosotros para enseñarnos cómo van con eso. Y después en los más pequeños hay que implicar a los padres, pero implicarlos de forma que no se sientan como que les cargamos a ellos la responsabilidad. Lo que les decimos es que vamos a hacer un equipo. Vamos a hacer un equipo, pues tú te abres el párpado, mamá te pone el ojo, o sea, te pone la lentilla, o al revés. Hacemos que entre los dos, ya sea padre o madre, o incluso los dos, creen una especie de vínculo alrededor de las lentillas que no les hace sentir mal y además les ayuda a hacerlo más rápido.
Bueno, veo que hay muchas preguntas relacionadas con aspectos de adaptación con AutoCAD y a todas ellas les emplazo a que sigan pues, las formaciones que vamos haciendo, tanto la que va a hacer Joan sobre el diseño de la lente de ortocreatología, pero también a las formaciones que vamos lanzando sobre adaptación de AutoCAD con SeaFree y SeaFreeLite, puesto que son formaciones que tienen dos partes muy diferentes, ¿no? Una parte general donde da respuesta a muchas de las cuestiones que han salido en el chat y otra más específica de cómo adaptar nuestra lente. Por tanto, os emplazo a todos a que nos sigáis en las redes para que estéis informados de esas formaciones que son periódicas y que vamos haciendo. Por otro lado, Elena, no hace falta que te diga la cantidad de agradecimientos que estamos recibiendo y enhorabuena por tu presentación. Está la gente muy contenta, como era de esperar, y eso pues en el tercer ciclo, que seguro que hará sobre este proyecto de control de miopía y de gestión de miopía, pues seguro que estarás, bueno, más que invitada, invitadísima, seguro. Así que no sé, José, bien, muchísimas gracias. Oye, solo una cosa más, como veo que hay muchas preguntas ahí que se han quedado sin resolver, los compañeros que quieran que les eche una mano, que me escriban a través de LinkedIn, por ejemplo, y yo les doy mi email y a partir de ahí les ayudo si en algo les puedo echar una mano, ¿vale? Yo te iba a comentar que desde ahí pues una manera de que si tienen alguna pregunta más que te contacten. Y nada más, no sé si hay alguna cosa más, José, que quieras aportar, o tú, Elena. Un placer, Elena, volvernos a ver después de lo que has dicho al principio, ¿no? Que hace muchos años que nos conocemos ya, hemos estado ya envueltos en algunos proyectos y que es para nosotros un honor enorme que tenerte por aquí. Y nada más, por mi parte. Nada, el honor es mío. Gracias de verdad por contar conmigo y animo a todos a que os apuntéis al webinar de Joan Pérez, que es un auténtico maestro, del que siempre se aprende porque además es muy didáctico. Pues nada, si os parece ya lo dejamos aquí. Que paséis muy buena tarde, que paséis muy buena semana y seguimos en contacto. Que vaya muy bien. Cuidaos mucho. Chao.